Centro Cristiano La Joya es el lugar donde construimos historias de éxito. Aquí encontrarás una transformación de vida a través de la palabra que tiene poder, palabra que está viva, la palabra de Dios. En el Centro Cristiano La Joya existe una diversidad de actividades, conferencias y eventos especiales que te llevarán a tener un gran encuentro con Dios, como sanidades y milagros, reunión de damas y varones, cursos bíblicos, cena de matrimonios, conferencias relacionadas con el despertar de la fe y valores en la familia, entre otros. El tema de hoy es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Y vamos a orar para que el Señor nos hable y nos bendiga en esta mañana. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque es importante conocer el impacto que tiene la sangre de Jesús en estos tiempos y que tú quieres enseñarnos por tu palabra. Háblanos. Y aún las personas que nos están viendo por televisión y nos están escuchando por medio de CCJ Radio, permite que podamos recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importantísimo saber toda la bendición que significa la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que había un antiguo pacto, que había diversos tipos de sacrificios y había que ofrendar un sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios en esa época, y la sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida. Y vemos que el antiguo pueblo de Israel aún utilizaba un sacerdote que entraba al lugar santo, entraba al templo y entraba con un cordón, y si de repente no se movía, lo sacaban, porque él entraba a hacer sacrificios para como que pues fuera perdonado el pueblo por alguna falta o algo así. Entonces, si el sacerdote no estaba en santidad correcta, se moría. Y los sacrificios siempre tenían que ver con el sacrificio de un animal, y la sangre era la clave de todo esto. Y nos damos cuenta que la vida está en la sangre. En Levítico 17:11, la palabra de Dios nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En Levítico 17:11, pero la traducción en lenguaje actual dice lo mismo, pero miren, dice: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel hacía sacrificios con animales para que fuera limpiado el pueblo de Dios. Y primeramente vemos que ahora Jesucristo muere en la cruz por usted y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él es ahora el que da el sacrificio, y que ahora la sangre, en lugar de ser de un cordero, ahora es la sangre de Jesús, para que sean limpiados tus pecados. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ponga mucha atención, porque esto en liberación es muy poderoso. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tú clamas a la sangre de Cristo, tiene mucho poder. El enemigo es torturado con la sangre de Cristo, no soporta que tú hables de la sangre de Jesucristo. Y por eso es muy importante que tú conozcas esto, porque Dios nos limpia, nos bendice, nos restaura. Ahorita vamos a ver muchas cosas que tiene la sangre de Jesús. Bueno, ya vimos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y viene algo muy interesante: la sangre de Jesucristo nos limpia la conciencia. Generalmente cuando uno andaba en el mundo, hicieron muchas cosas, se hizo cosas que no eran correctos, y a veces en el corazón dice: no, pero yo hice esto, es que yo adulteré, yo me drogué, yo robé, y en la conciencia, aunque ya pasaron
tiempo hay algo que no te deja y dices que yo hice esto, yo aborté, ayer estuvo muy interesante, hicimos un evento de Restaurando Mi Vida y fue una bendición. Y imagínense que dice, pues que yo aborté 3 veces, 3 homicidios, y la conciencia te dice, es que ahorita qué edad tuvieran mis hijos. Pero dice el Señor que la sangre de Cristo limpia tu conciencia y dice, yo ya te perdoné, ahora eres libre por mi sangre. Qué bendición, ¿no? Eso es tremendo. Lo que hayamos hecho, Jesucristo limpia la conciencia para seguir adelante y no seguir con la guerra del acusador que te está diciendo, pero tú hiciste esto. Pero no se te olvide que hace muchos años tú fallaste, tú no puedes hacer cosas para Dios porque tú fallaste, tú no eres digno de, y está el acusador constantemente por las cosas que hiciste. Y me impacta mucho esta parte porque dice que si tú clamas a la sangre de Cristo, Él te limpia la conciencia. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué es lo que ha hecho ahora con nosotros? El Señor ha limpiado nuestra conciencia, nos sentimos libres. ¿Quién está libre aquí en el nombre de Jesús? Nos sentimos libres y aunque allá afuera nos quieran decir, pero tú en el pasado hiciste esto, tú en el pasado eras esto, dice, sí, pero la sangre de Cristo me ha limpiado mi conciencia. Yo ya no me siento condenado porque mi Jesucristo ya me perdonó y además ya limpió mi conciencia y ahora estoy listo para servirle al Señor. La sangre de Jesucristo nos permite tener comunión con Jesucristo y el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Fíjese qué interesante, esto es por medio de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En la cena del Señor tiene 2 funciones. Una, ponernos a cuentas con el Señor, si le fallamos, y otra es ponernos a cuentas con el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión por medio de la cena del Señor, y ahí hablamos de la sangre de Cristo que Él derramó, y ese es el líquido, el jugo de uva, y el pan es su cuerpo. Estamos hablando de su sacrificio. Entonces, una vez al mes nosotros tenemos la cena del Señor y hablamos de la comunión, ponernos a cuentas con el Señor, reconociendo que Él murió en la cruz y que derramó su sangre preciosa, y eso nos permite estar unidos, de saber que Jesús pagó un precio por nuestra salvación. Amén. Ahora, la sangre de Jesucristo nos acerca a Dios. Mire qué interesante, Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, viviendo de otra manera, pensando que no éramos dignos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! La sangre de Cristo nos limpia y nos permite estar ahora cerca de Jesús. Esta es una bendición tremenda. La sangre de Jesucristo nos da la entrada al lugar santísimo. No cualquiera en el Antiguo Testamento podía entrar al lugar santísimo, solamente personas especiales, los sacerdotes, y aún no cualquier sacerdote podía estar en la presencia de Dios. ¿Y qué crees? Ahora todos tenemos la oportunidad y el privilegio de estar en el lugar santísimo de corazón a corazón con nuestro Padre Celestial, por medio de la oración, por medio de la sangre de Cristo. Jesucristo es el único intermediario entre Dios Padre y nosotros. ¿No le das gracias a Dios por esto? Este es un privilegio. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, ¿de qué? De Jesucristo. Qué interesante. Cuánta bendición. Y la sangre de Jesucristo nos trae paz con Dios y con nosotros mismos. ¿Cuánto vivíamos en condenación? Vivíamos con problemas, muchos sentían inseguros, con temor, sentían que no eran dignos de nada, sentían persecución, otros no podían dormir, había tantos problemas, se sentían indignos de Dios. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto quiere decir que Jesús viene a reconciliar al pueblo con Dios por medio de su sacrificio, de derramar su sangre en la cruz. Y nos
nos permite reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, y al estar reconciliados con nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa cuando tú te reconcilias con tu papá? Y te pones a cuentas con tu papá y le dices, papá, perdóname, el hijo que se fue de casa, el hijo que cometió una falta, y papá, perdóname, me equivoqué, y tu papá te dice, te perdono. Se ponen en paz. Pero ¿qué pasa después con la persona que pidió permiso y pidió perdón y se reconcilió con su papá? Entra en esa paz interna, ¿sí o no? Y así nos pasa cuando nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Dios nos bendice y viene paz a nuestra vida. ¡Qué tremendo! Esta es una bendición. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante. La sangre de Jesucristo nos hace aptos para el servicio a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongan mucha atención, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Sabe qué pasa? Cuando Jesús viene a nuestro corazón, gracias a que Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Cristo ya vimos que nos limpia, y al limpiarnos nos hace aptos para estar sensibles a su voz y nos va preparando para toda buena obra. ¿Y qué ha pasado con todos nosotros? Gracias a su sangre preciosa nos ha limpiado, nos está tocando, nos está venciendo y nos ha preparado. Vean a todos los edecanes, vean a los de televisión, vean a los de oración, todos están trabajando, intercediendo, sirviendo a Dios, porque nos están haciendo aptos para la obra del ministerio. Qué interesante, ¿no? Qué bendición. Entonces dice aquí la palabra de Dios, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Vale la pena decirle al Señor, sigue haciendo la obra que comenzaste con nosotros, Señor. Y declaramos y reconocemos que la sangre de Cristo valió la pena y que nos limpia, nos restaura, nos bendice y nos está haciendo aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Nos damos cuenta que la sangre de Jesucristo es señal de un nuevo pacto, porque estamos, antes de conocer a Jesús, estamos ante el pacto de Satanás, donde tenía autoridad sobre nosotros. Pero dice Hebreos 12:24, en la traducción en lenguaje actual, versículo 24 dice, se ha acercado a Jesús, y recuerden que por medio de Él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Pero la sangre de Jesús nos restaura, le quita la autoridad a Satanás sobre nosotros y nos da vida eterna. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Es una bendición la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo te rescata de herencias ancestrales y costumbres negativas. Esto es muy interesante, porque en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Qué costumbres teníamos? A lo mejor amanecías todo crudo. A lo mejor tenías muchos problemas y te habías gastado el dinero de tu casa, del salario. Unas costumbres que estaban destruyendo tu vida. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros, dice aquí, que la sangre preciosa de Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y su sangre nos limpia, va quitando malas costumbres. Quizás tú eras una persona que te gustaba el chisme y la sangre de Cristo nos limpia y dejamos de decir cosas que a Dios no le agradan.
Costumbres que traíamos, que pensábamos que eran buenas, las vamos dejando. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y nos va transformando y vamos quitando herencias que no son buenas, costumbres que no son buenas. Nos quita una venda el Señor. Y empezamos a ver cosas que antes solapábamos. Decimos, es que esto no es correcto. Yo he estado aquí con personas que conocen de la palabra, reciben a Cristo en su corazón y la sangre de Cristo los limpia. Y dicen, es que ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo en unión libre y mi pareja pues no se quiere casar porque tiene otra persona. Entonces la voy a dejar porque voy a obedecer a mi Señor. Son cosas muy fuertes, pero tiene que honrar a Dios porque no puede vivir en adulterio. ¿Me explico? Y aquí dice algo muy interesante. Dice, si no vivimos en orden, pues tendrás mucho amor, pero si está fuera de la voluntad de Dios, pues no podemos hacer esto. No puedes vivir en adulterio. No puedes vivir con alguien que roba, que daña. Y si sabes que ven, acércate a Jesús, pero si no acepta, tú no puedes tener un tipo de vida así. Y Dios te muestra la verdad. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recivisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él nos va mostrando cómo quiere Dios que vivamos y nos va bendiciendo. Y aunque al principio cuesta trabajo ordenar muchas cosas, Dios nos da una paz interna y dice la palabra de Dios que es mejor servirle y obedecer a Dios que a los hombres. Y llega un momento que decimos, Señor, estoy haciendo lo correcto, aunque me duele. Lo que hacía antes me había acostumbrado, pero sé que ahora estoy en lo correcto y te quiero honrar y sé que tú me vas a seguir bendiciendo y puedes restaurar a las personas para hacer las cosas bien, pero quiero, antes que todo, va a ser en tu tiempo, pero quiero obedecerte a ti para que vengan los cambios. Amén. La sangre de Jesucristo, esto es muy interesante. Es un arma en contra de Satanás. Esto yo quiero que lo puedas asimilar, que lo puedas considerar, que lo puedas subrayar, guardar en tu corazón, porque te lo vas a encontrar toda la vida. Te va a pasar que no vamos a estar contigo un día, 3 de la mañana, y un familiar está poseído por un espíritu satánico y te vas a acordar de esto. La sangre de Jesucristo es una arma poderosa en contra de Satanás. No se te olvide esto. Entonces dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo en consejería, ¿cómo he escuchado que dicen, es que oigo una voz que me dice que no es cierto, que Dios no está conmigo, que yo le he fallado, que yo... O personas alrededor que dicen, ¿y tú, a poco muy cristiano? ¿Y tú hacías esto del pasado? ¿A poco eres muy perfecto? Y están duro y duro, pero cuando uno tiene la palabra de Dios firme en el corazón y la sangre de Cristo nos ha limpiado, ya nada nos puede tambalear porque sabemos a quién le servimos y sabemos la verdad. Y la verdad es vivir en santidad, vivir en orden, vivir en respeto, vivir dándole la gloria al Señor y hacer su voluntad conforme a la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Wow. Y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire qué interesante. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y yo quiero explicarte algo. Yo quiero que te lo grabes de memoria, por favor. Tú te puedes cubrir con la sangre de Cristo. Tú puedes cubrir a tus hijos con la sangre de Cristo antes de salir a la escuela, los niños. Tú puedes cubrir tu casa con la sangre de Cristo para que no te echen gatos negros, tierra de muerto con sal, todo ese tipo de basura. Los que tenemos a Cristo, nada nos pueden hacer. Porque Jesús ya venció a Satanás y la sangre de Cristo nos limpia y nos protege del enemigo. Es un arma poderosa del Señor. Entonces, tú lo que puedes hacer, y te pido que lo hagas todos los días, todo en el nombre de Jesucristo. Dile, Señor, o Dios, como tú le digas a nuestro Señor, dile, Señor, yo te pido que cubras mi casa, mi familia,
mis bienes, lo que me has prestado, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasa? En lo espiritual, tú no lo vas a ver, pero haz de cuenta que viene una protección tremenda de la sangre de Jesús. En las liberaciones, está la persona ahí, el demonio hablando por medio de la persona, y dice, yo la voy a matar, y esta es mía, y es mujer y está hablando como hombre, y le digo, te quemo con la sangre de Cristo. ¡Ah! Y yo digo, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Esto es espiritual. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, cúbrete siempre con la sangre de Cristo y olvídate de los asaltos, olvídate de los secuestros. La sangre de Cristo tiene poder. Y por eso tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo, darle la gloria a Él, porque ese sacrificio tuvo mucho, mucho que ver. Vida eterna, protección, unirnos con Dios, limpiar nuestras conciencias. La sangre de Cristo tiene poder. Úsala, úsala. Todos los días, di, Señor, cubra la iglesia de La Joya con la sangre de Cristo. Si toda la iglesia, todos los días oramos por la iglesia, imagínate la fortaleza que hubiera tremendamente. Cubre a tu familia, cubre tu negocio con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Yo quisiera que viéramos algo interesante. Dice, la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Al reconocer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que derramó su sangre preciosa, dice que tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención? Redención es salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar a algo que estaba hipotecado o embargado. En otras palabras, nos salva o nos rescata del enemigo. Entonces, en quien tenemos salvación, si le quitamos redención, salvación, o nos salva por medio de su sangre. ¿Se dan cuenta qué importante es la sangre de Jesucristo? Y es un arma de Dios, es un arma que tú tienes que usar en contra de Satanás. Es un arma de protección para proteger tu vida, tu familia, tus hijos, tus bienes. La sangre de Cristo tiene poder y Satanás no puede con ella. Para terminar, pequeño resumen. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, tenemos comunión con Jesucristo y con el cuerpo de Cristo por medio de la Santa Cena. La sangre de Jesucristo nos acerca a Dios. La sangre de Jesucristo nos da entrada al lugar santísimo. La sangre de Jesucristo nos trae paz con Dios y con nosotros mismos. La sangre de Jesucristo nos limpia la conciencia, eso es tremendo. La sangre de Jesucristo nos hace aptos para servirle al Señor. La sangre de Jesucristo es señal de un nuevo pacto. La sangre de Jesucristo te rescata de herencias ancestrales y costumbres negativas. La sangre de Jesucristo, por medio de ella tenemos el perdón de pecados. Y la sangre de Jesucristo sabemos que es un arma poderosa en contra de Satanás. Por eso dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a hacer algo muy importante. Tú que me ves por televisión, yo quiero que te unas con toda la familia y vamos a protegernos con la sangre de Jesucristo. Yo te voy a decir ahorita cómo hacerle, porque Dios quiere que tú estés siempre en su presencia, en su bendición y en su protección, porque Cristo te ama. Vamos a ver todos en este momento, cierren sus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él nos proteja, que Él nos bendiga y además vamos a echar fuera a Satanás de nuestras vidas. Repite conmigo. Padre Celestial, yo te pido que me cubras con la sangre de Cristo, que cubras mi casa, mis hijos, toda mi familia, los bienes que me has prestado. Yo los cubro con la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Cubrimos la iglesia con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y en este momento tomamos toda autoridad
y atamos al hombre fuerte. Lo quemamos con la sangre de Cristo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, de nuestra casa, de nuestra vida y de donde quiera que nos encontremos, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Padre Celestial, gracias por la sangre de Jesucristo, que nos da salvación, que nos da protección y que nos permite estar en comunión contigo. Te amamos, Señor. Protege a nuestra familia. Y gracias porque la sangre de Cristo tiene poder. Dale un aplauso al Señor fuerte y dile gracias. Gracias porque la sangre de Cristo tiene poder. Jesús está con nosotros y Él es bueno, Él es grande, Él es fiel y nos ha dado un regalo tremendo. Por eso tenemos que honrar a Jesucristo, porque su sacrificio no fue en vano. Esa sangre tiene poder y cambia, sana, restaura, protege, bendice. Usa la sangre de Jesús. Él es todopoderoso, Él es bueno. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre. Te esperamos con los brazos abiertos todos los viernes y domingos en Zacatecas número 30, Colonia La Joya, en Tultitlán, Estado de México. Ven y da este gran paso de fe, porque estamos seguros que la historia de tu vida va a cambiar.